Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de La prostitución en el corazón del capitalismo, de Rosa Cobo. Capítulo 1. La prostitución en el corazón de la barbarie. La obra comienza con una idea central que atraviesa toda la reflexión. La prostitución no es un fenómeno aislado ni marginal, sino una de las expresiones más crudas de la desigualdad y una de las nuevas formas de barbarie del siglo XXI. Se presenta como una expulsión sistemática de mujeres, un proceso que va desde la pobreza hasta la mercantilización de sus cuerpos. Estas expulsiones se producen en múltiples direcciones, del sur global hacia el norte rico, de las periferias rurales a los centros urbanos, de las comunidades más empobrecidas hacia los espacios de mayor poder económico. El camino que recorren las mujeres es el de la exclusión a la expulsión. Y el destino suele ser el mismo: clubs, calles, pisos, macroprostíbulos o barrios enteros configurados como espacios de consumo sexual. La autora introduce aquí el concepto de expulsiones, desarrollado por Saskia Sassen, aplicado a la prostitución. Bajo esta idea, las mujeres son arrancadas de sus contextos vitales y arrojadas hacia una industria que se alimenta de su precariedad. No es solo un fenómeno económico, sino también político y simbólico. En ese sentido, la prostitución es un espejo que refleja la alianza entre capitalismo neoliberal y patriarcado. Ambos sistemas se benefician de la subordinación sexual femenina. El patriarcado obtiene un acceso garantizado a cuerpos de mujeres y el capitalismo convierte ese acceso en mercancía rentable. Se trata de una doble explotación. Material, porque genera beneficios millonarios en la industria del sexo. Simbólica, porque refuerza la idea de que los cuerpos de las mujeres existen para ser consumidos. La sociedad, al naturalizar esta práctica, consolida un modelo de feminidad hipersexualizada y un modelo de masculinidad dominante, insensible y con poder de apropiación. La autora analiza cómo los discursos sociales legitiman la prostitución, desde frases como «es el oficio más antiguo del mundo», hasta argumentos que presentan a las mujeres como libres proveedoras de un servicio. Estos relatos han funcionado como mecanismos de normalización, buscando convencer que la prostitución es inevitable, natural o incluso útil para la sociedad. En ese proceso, la urgencia sexual masculina se presenta como incontrolable, mientras la sexualidad femenina aparece como disponible. Es una narrativa que oculta el verdadero trasfondo, la subordinación estructural de género y el aprovechamiento económico de esa subordinación. Más adelante, Cobo desarrolla la idea de que la prostitución se ha transformado en las últimas décadas. De ser un fenómeno casi marginal, pasó a convertirse en el eje de una industria global con características de corporación transnacional. El cambio no es solo cuantitativo, más mujeres, más consumidores, sino también cualitativo. Se ha configurado una poderosa industria que funciona en la intersección entre lo legal y lo ilegal, con una lógica propia del capitalismo global. El resultado es que los cuerpos femeninos se convierten en un recurso estratégico, en mercancía que se ofrece en mercados transnacionales. La autora insiste en que esta transformación no puede entenderse sin observar el contexto de reacción patriarcal frente al avance del feminismo en los años 70. El feminismo radical había cuestionado las estructuras de poder en la familia, el amor y la sexualidad, abriendo espacios de autonomía inéditos para las mujeres. Pero la respuesta no se hizo esperar. Las élites patriarcales desplegaron un contraataque ideológico y social para restaurar los viejos códigos. La prostitución, convertida en gran industria, se convirtió en pieza clave de esa reacción. A través de ella, los varones podían reafirmar el modelo de masculinidad dominante, libre de afectos y centrado en el uso de los cuerpos de las mujeres. La prostitución, sostiene Cobo, no es solo un espacio de intercambio económico. Es también un laboratorio simbólico donde se refuerza la idea de que las mujeres son, en esencia, seres sexuales al servicio de los hombres. El mensaje que emite esta práctica trasciende a las propias mujeres prostituidas. Es una pedagogía para todas las demás. Lo que ellas ofrecen a cualquiera, tú debes ofrecérselo a tu pareja. Resume la lógica patriarcal. Así,
La prostitución funciona como recordatorio de lo que significa la feminidad en la cultura patriarcal: disponibilidad, sacrificio y ausencia de autonomía. La reflexión se expande hacia lo académico y lo político. En el terreno universitario, muchas veces la prostitución ha sido estudiada como una práctica individual, desconectada de sus estructuras de poder. Para la autora, esta visión oculta lo fundamental. La prostitución no es elección libre, sino producto de sistemas de dominación patriarcal y capitalista que expulsan a las mujeres hacia esos circuitos. Reconocer a las mujeres prostituidas no significa romantizar sus historias, sino visibilizar los contextos de pobreza, migración forzada, violencia y desigualdad que las han llevado hasta ahí. El capítulo concluye con una afirmación clave. La prostitución es constitutiva del contrato sexual patriarcal. No es un fenómeno marginal, sino central en el sostenimiento de la masculinidad hegemónica y en la reproducción del capitalismo neoliberal. Es una institución que extrae tanto plusvalía económica como plusvalía sexual, y por eso su crítica debe ser un objetivo estratégico para los movimientos feministas. Capítulo 2. El cuerpo de las mujeres y la sobrecarga de sexualidad. En el segundo capítulo, la autora se adentra en el análisis de cómo se construyó culturalmente la idea de la mujer como ser sexual y cómo esa construcción desembocó en la industria actual de la prostitución. El punto de partida es la revolución sexual de los años 60, aquel movimiento que pretendía ampliar la libertad y romper con los códigos morales restrictivos, tuvo un impacto desigual. Para los varones significó ampliar su acceso legítimo a más mujeres, mientras que para muchas mujeres supuso una nueva carga. En lugar de conquistar una libertad propia, se vieron atrapadas en una sexualidad definida desde parámetros masculinos, centrada en la genitalidad y la penetración. El feminismo radical de los 70 detectó esa trampa. Señaló que lo que se presentaba como liberación sexual en realidad reproducía la masculinidad hegemónica. Denunció que la supuesta libertad femenina estaba construida en clave de servicio a los deseos masculinos. En ese contexto, pensadoras como Adrienne Rich definieron el lesbianismo como un acto político de autonomía, y Catherine Barry analizó la prostitución como explotación y no como elección. Así, el feminismo radical cuestionó profundamente la noción de libertad sexual, propuesta por la cultura contracultural, y puso sobre la mesa una crítica transformadora. Rosa Cobo traza un recorrido histórico más amplio para explicar este proceso. Recuerda cómo, desde la modernidad, la filosofía y la cultura occidental habían definido a los varones como seres racionales y a las mujeres como seres naturales, emocionales y sexuales. Rousseau, por ejemplo, había conceptualizado a las mujeres como destinadas a la maternidad, al cuidado y a la domesticidad, negándoles el acceso al ámbito de lo político y de lo racional. Esa herencia simbólica fue reforzada durante el siglo XIX con la misoginia romántica, que exaltaba a la mujer como ser sentimental y maternal, a la vez que reforzaba su inferioridad en términos de autonomía. El resultado fue una larga tradición que redujo a las mujeres a la reproducción y la seducción, a la maternidad y a la disponibilidad sexual. La revolución sexual de los 60 no rompió con esa tradición, sino que la reconfiguró. La exaltación de la sexualidad, en lugar de cuestionar la masculinidad dominante, amplió el número de mujeres disponibles para los hombres. Así se consolidó una cultura de hipersexualización que colocó el cuerpo femenino en el centro del imaginario colectivo. Este proceso facilitó el crecimiento de la pornografía y de la prostitución porque ofreció un marco simbólico en el que la mujer era vista principalmente como cuerpo disponible. La autora analiza también la reacción patriarcal de los años 80 y 90, cuando los avances feministas radicales provocaron un fuerte contraataque ideológico. Con la llegada de líderes como Reagan, Thatcher o Bush, se impulsaron políticas neoliberales que coincidieron con una ofensiva antifeminista. Susan Faludi describió ese proceso en su célebre libro, Reacción, donde mostró cómo se difundió un discurso que culpaba a las mujeres de su propia infelicidad si aspiraban a la independencia, contraponiendo la figura de la mujer emancipada y sola con la de la mujer doméstica y feliz. En ese clima, la exaltación de la familia tradicional se combinó con una nueva exigencia. Además de hogareñas, las mujeres debían ser sexualmente atractivas para sus compañeros. Este doble mandato, maternidad y sexualización, definió un nuevo modelo normativo de feminidad sobrecargada de sexualidad.
Lo crucial, sostiene la autora, es que este modelo fue presentado bajo el disfraz de la libre elección. Las mujeres parecían asumir voluntariamente esa hipersexualización, cuando en realidad era la forma en que las estructuras patriarcales volvían a reforzar su dominio. El resultado fue un imaginario en el que la sexualidad femenina se presentaba como un derecho masculino, consolidando así la cultura de la pornografía y la prostitución. La sobrecarga de sexualidad, explica Cobo, no es un fenómeno aislado, sino una pieza clave de la reacción patriarcal. Al intensificar la exigencia de que las mujeres se definan por su sexualidad, se limita su autonomía, se refuerza su dependencia emocional y económica y se facilita su incorporación a la industria del sexo. La pornografía y la prostitución no son por tanto prácticas marginales, sino el desenlace lógico de una cultura que ha convertido a las mujeres en objeto de deseo masculino antes que en sujeto de deseo propio. Capítulo 3. Globalización de la pornografía. El tercer capítulo se centra en una de las transformaciones más decisivas de las últimas décadas: la expansión global de la pornografía como núcleo simbólico y económico de la industria del sexo. La autora plantea que la pornografía no es un simple entretenimiento, sino un dispositivo cultural y pedagógico que moldea la percepción social de la sexualidad, de las relaciones de género y de los cuerpos. Su crecimiento coincide con la revolución tecnológica y la expansión de Internet, que convirtieron lo que antes era un producto restringido en un consumo masivo y al alcance de cualquiera. Cobo subraya que la pornografía actúa como una poderosa maquinaria de socialización. Para los varones, constituye un espacio donde aprenden que la sexualidad está vinculada al dominio, al control y a la indiferencia emocional. Para las mujeres, funciona como un recordatorio de que sus cuerpos deben estar disponibles y adaptarse a los deseos masculinos. De esta manera, la pornografía contribuye a normalizar la cosificación y la violencia, presentándolas como prácticas excitantes y legítimas. Lo que antes podía considerarse un mercado semiclandestino se transformó en una de las industrias culturales más rentables del planeta. Millones de videos circulan diariamente, generando beneficios a través de suscripciones, publicidad y tráfico de datos. La clave, sin embargo, no está únicamente en la magnitud económica, sino en el impacto simbólico. El consumo de pornografía es masivo y forma parte del aprendizaje sexual de generaciones enteras. La autora muestra cómo esta expansión se vincula con la lógica neoliberal, que convierte cualquier deseo en mercancía. La pornografía es presentada como una expresión de libertad individual, pero en realidad responde a la misma estructura que la prostitución, una oferta ilimitada de cuerpos femeninos al servicio de la demanda masculina. La diferencia es que, en este caso, no siempre hay un contacto físico directo, pero la pedagogía patriarcal que transmite es igualmente poderosa. Otro aspecto relevante que se analiza es la diversificación de los géneros pornográficos. Lejos de mostrar relaciones equilibradas, la mayoría de los contenidos están centrados en la humillación, la violencia y la despersonalización de las mujeres. Estas prácticas, convertidas en espectáculo, naturalizan la subordinación y generan un imaginario en el que el sufrimiento femenino es erotizado. Cobo insiste en que la pornografía es, en este sentido, un laboratorio de nuevas formas de violencia que luego se trasladan a la práctica social. El capítulo también explora la relación entre pornografía y trata de mujeres. Muchos de los videos consumidos por millones de usuarios muestran a mujeres captadas por redes de explotación. La pantalla oculta lo que ocurre detrás: coerción, engaños, amenazas y violencia. Así, la pornografía no solo normaliza la cosificación, sino que también encubre dinámicas de esclavitud contemporánea. Finalmente, se plantea la pregunta central: ¿por qué la pornografía ha alcanzado tanta legitimidad cultural? La respuesta, según la autora, se encuentra en la convergencia entre patriarcado y capitalismo global. Ambos necesitan mantener la imagen de la mujer como ser hipersexualizado y disponible. La pornografía se convierte así en la forma más efectiva de difundir ese mandato. No es casual que se haya incorporado incluso en la cultura mainstream, apareciendo en series, películas y publicidad. El resultado es un paisaje cultural en el que la pornografía no es marginal, sino central, y donde millones de jóvenes aprenden a relacionarse con la sexualidad a través de esas imágenes. Capítulo 4. Economía política de la prostitución. El cuarto capítulo se adentra en la dimensión económica de la prostitución y la conecta con las transformaciones del capitalismo global. Cobo sostiene que,
Para entender la magnitud del fenómeno, hay que analizarlo desde la perspectiva de la economía política. La prostitución ya no es un asunto individual ni un pequeño negocio marginal, sino un sector estratégico del capitalismo neoliberal. La expansión de la prostitución a escala global coincide con la deslocalización industrial, el auge de las economías ilícitas y el crecimiento del capital financiero. Al igual que las grandes multinacionales trasladaron sus fábricas a países con mano de obra barata, las redes de explotación sexual trasladaron a mujeres desde países empobrecidos hacia los mercados del norte rico. Se trata de un proceso paralelo y complementario. Mientras el capital busca maximizar beneficios con la movilidad de mercancías, la industria del sexo lo hace con la movilidad forzada de cuerpos. La prostitución, señala la autora, se ha convertido en una fuente de plusvalía sexual y económica. El capitalismo obtiene beneficios directos de la comercialización de cuerpos, mientras que el patriarcado obtiene el reforzamiento de su dominio simbólico. Ambos sistemas operan en alianza. En los prostíbulos, pisos y calles se materializa esta convergencia. Las mujeres son tratadas como mercancía que genera dividendos para empresarios, proxenetas y redes criminales, al tiempo que refuerza la masculinidad hegemónica de los clientes. Cobo explica que, en este contexto, la prostitución ha dejado de ser artesanal para convertirse en una gran industria con características corporativas. Su funcionamiento se asemeja al de cualquier empresa global. Hay jerarquías, cadenas de suministro, estrategias de mercado y diversificación de servicios. Pero, a diferencia de otros sectores, este se asienta sobre la explotación extrema y la vulneración sistemática de derechos humanos. Otro punto clave es la relación entre prostitución y economía ilegal. Buena parte de los beneficios de la industria del sexo circulan a través de redes de blanqueo de dinero, alimentando otros mercados ilícitos como el tráfico de drogas o de armas. En este sentido, la prostitución no solo es parte del capitalismo formal, sino también de su cara clandestina. El crecimiento de la economía criminal ha sido fundamental para consolidar el negocio, y el neoliberalismo, al debilitar la intervención estatal, ha facilitado de este proceso. La autora también analiza la prostitución como respuesta patriarcal a los cambios en el mercado laboral y la familia. Con la incorporación masiva de mujeres al empleo remunerado, se debilitó la imagen del varón como proveedor único. Para compensar esa pérdida de poder, los sistemas patriarcales reforzaron la idea de la mujer como ser sexual disponible. Así, mientras en el ámbito económico las mujeres ganaban cierta autonomía, en el ámbito simbólico se intensificaba su subordinación sexual. La prostitución, en este marco, funcionó como un contrapeso, una manera de asegurar que, pese a los cambios sociales, la masculinidad dominante no perdiera su centralidad. El capítulo culmina con la reflexión de que la prostitución debe entenderse como una institución central del patriarcado y del capitalismo. No es un fenómeno marginal ni residual, sino una pieza estratégica en la reproducción de ambos sistemas. Por eso, su análisis debe estar en el centro de las teorías críticas y de las agendas feministas. No se trata solo de denunciar la explotación, sino de comprender cómo opera como engranaje dentro de la maquinaria global que combina desigualdad, mercantilización y violencia. Capítulo 5. La trata y las nuevas formas de esclavitud. En este capítulo, Rosa Cobo aborda la trata de mujeres como una de las expresiones más brutales del capitalismo neoliberal y del patriarcado contemporáneo. Explica que la trata no es un fenómeno aislado ni marginal, sino una práctica que se ha expandido a la misma velocidad que los flujos financieros y las cadenas globales de mercancías. La trata de personas, en especial de mujeres y niñas, constituye uno de los negocios más rentables del mundo, solo comparable al tráfico de drogas y de armas. La autora enfatiza que, aunque se hable de esclavitud del siglo XXI, la trata tiene características nuevas que la diferencian de las formas históricas de esclavitud. Su fuerza reside en que combina elementos de la economía formal con dinámicas criminales. Redes internacionales trasladan mujeres desde países empobrecidos hasta los centros urbanos de países ricos, aprovechando la pobreza, la violencia, los conflictos armados y las migraciones forzadas. Una vez allí, estas mujeres son sometidas a explotación sexual en burdeles, pisos clandestinos, carreteras y clubes nocturnos. Lo más inquietante, explica Cobo, es la naturalización de este sistema.
Mientras en los siglos pasados, la esclavitud se justificaba con teorías raciales y culturales, hoy se recubre con la retórica de la libre elección y con el argumento de que las mujeres buscan una oportunidad económica. El discurso neoliberal de la autonomía individual sirve como máscara para ocultar la violencia estructural. Pero detrás de esa máscara, lo que hay son redes de coerción, endeudamiento, amenazas y explotación. El análisis se detiene en la articulación entre trata y prostitución. La trata no es un fenómeno separado, sino el mecanismo que provee mujeres para sostener la industria global del sexo. Los prostíbulos y pisos dependen de una llegada constante de mujeres, y las mafias cumplen ese papel. La prostitución sería insostenible sin la trata, del mismo modo que la trata no tendría sentido sin la demanda de prostitución. La autora también examina la pasividad de muchos estados. En algunos casos, los gobiernos carecen de recursos para combatir las redes internacionales. En otros, se benefician indirectamente de los ingresos que genera esta industria. El neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, facilita la expansión de estas redes criminales que encuentran huecos legales para blanquear dinero y operar casi sin obstáculos. Un punto crucial del capítulo es la descripción de las nuevas rutas de la trata. Mujeres de África subsahariana, Europa del Este y América Latina son trasladadas masivamente hacia Europa Occidental, Estados Unidos y algunos países de Asia. Estas rutas muestran el rostro más oscuro de la globalización. Mientras mercancías, capitales y turistas circulan con libertad, los cuerpos de las mujeres son transportados en condiciones de esclavitud y explotación. El capítulo concluye subrayando que la trata es la manifestación extrema del contrato sexual patriarcal y del capitalismo global. Es la prueba de que, a pesar de los discursos de derechos humanos, la economía mundial se sostiene en parte sobre la explotación sistemática de mujeres. No hay posibilidad de entender la prostitución actual sin analizar la trata, porque ambas son dos caras de la misma moneda. Capítulo 6. La elección de las mujeres prostituidas. El sexto capítulo se centra en un debate fundamental. ¿La prostitución puede considerarse una elección? Rosa Cobo analiza esta cuestión desde múltiples perspectivas y desmonta la idea de que la mayoría de las mujeres ingresan en la prostitución por decisión libre y consciente. Explica que, en el contexto del neoliberalismo, la noción de elección se ha convertido en un mantra. Todo lo que se hace bajo el marco de la oferta y la demanda es presentado como producto de la libertad individual. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento el itinerario de las mujeres prostituidas, se descubre un patrón de condicionamientos estructurales: pobreza, migración forzada, violencia familiar, abuso sexual en la infancia, ausencia de oportunidades laborales y, en muchos casos, deudas que las obligan a permanecer dentro del sistema. La autora enfatiza que hablar de libre elección en estas condiciones es una distorsión. No se trata de mujeres que, teniendo múltiples opciones, escojan esta actividad, sino de mujeres empujadas hacia un mercado que aprovecha su vulnerabilidad. El neoliberalismo, con su insistencia en la responsabilidad individual, desplaza la mirada de las estructuras de poder hacia las decisiones personales, generando la falsa impresión de autonomía. El capítulo también examina el papel de los discursos legitimadores que presentan la prostitución como un trabajo más. Estos discursos, alimentados por sectores académicos y por parte de los medios, sostienen que la prostitución es una forma de empoderamiento económico. Sin embargo, al analizar los testimonios de las mujeres prostituidas, lo que emerge es otra realidad: sentimientos de dolor, desgaste físico y emocional, humillación y una experiencia constante de despersonalización. Muchas describen la prostitución como un proceso en el que dejan de ser sujetos para convertirse en objetos. Cobo introduce aquí una dimensión psicológica. La prostitución, más allá de la explotación económica, genera un profundo impacto emocional. La necesidad de disociar lo que ocurre en el cuerpo con lo que ocurre en la mente es una estrategia común para poder soportar la situación. Esa disociación, sin embargo, tiene consecuencias a largo plazo: ansiedad, depresión, estrés postraumático y un sentimiento persistente de alienación.
Otro punto importante del capítulo es el contraste entre las experiencias de las mujeres y la percepción social. Mientras que las propias protagonistas relatan la prostitución como un espacio de sufrimiento, desde el discurso público se insiste en que se trata de un servicio elegido. Esa brecha revela el poder del patriarcado y del capitalismo para imponer narrativas que benefician a la industria, invisibilizando la voz de las mujeres. La autora señala también que el mito de la elección cumple una función política: eximir de responsabilidad a los clientes y a la sociedad en su conjunto. Si las mujeres están ahí por decisión propia, los hombres que consumen no serían responsables de su sufrimiento. De esta manera, el mito protege al sistema en su conjunto y evita cuestionamientos de fondo. El capítulo cierra con una conclusión clara. Hablar de elección en la prostitución es un espejismo creado por el neoliberalismo y el patriarcado. La realidad es que las mujeres llegan a la prostitución por un conjunto de circunstancias estructurales que anulan su autonomía. Reconocer esta verdad es el primer paso para desmontar la legitimidad de la industria del sexo y para abrir el camino a políticas que protejan a las mujeres en lugar de exponerlas a nuevas formas de esclavitud. Los hombres que consumen. Rosa Cobo insiste en que sin la demanda masculina, la prostitución no existiría. No hay industria posible sin clientes, y sin embargo, estos hombres han permanecido históricamente ocultos, invisibles y libres de responsabilidad social. La autora explica que la cultura patriarcal ha naturalizado el consumo de cuerpos femeninos como parte de los privilegios masculinos. Desde muy temprano, a los varones se les transmite la idea de que tienen derecho al acceso sexual, independientemente de los deseos de las mujeres. La prostitución es la institución que garantiza ese acceso y que lo normaliza en términos culturales. El perfil del consumidor no responde a un único modelo. No se trata solo de varones marginados, sino de hombres de diferentes edades, clases sociales y profesiones. Lo común a todos ellos es la internalización del derecho a disponer del cuerpo de una mujer a cambio de dinero. La transacción económica les otorga una sensación de legitimidad. No es violencia, creen, porque hay un pago de por medio. Esa es la gran distorsión que sostiene el sistema. Cobo señala que los clientes buscan en la prostitución algo más que un servicio sexual. Para muchos, se trata de reafirmar su masculinidad, de experimentar un dominio sin restricciones, de tener a su alcance una sexualidad unilateral en la que la mujer no tiene agencia ni voz. Es la representación máxima de lo que el patriarcado define como placer masculino, una experiencia desligada de afectos, centrada en el control y en la subordinación del otro. La autora recupera investigaciones que muestran cómo los hombres que consumen prostitución tienden a justificar su práctica con argumentos como «ellas lo eligen», «no hago daño a nadie» o «es un desahogo necesario». Estos discursos reproducen la idea de que el deseo masculino es irrefrenable y que por consecuencia la prostitución cumple una función social. Sin embargo, lo que realmente encubren es la perpetuación de la desigualdad y la explotación. Un aspecto clave del capítulo es la relación entre prostitución y violencia. La prostitución no es una alternativa pacífica ni neutral, sino un espacio donde se normaliza la humillación, la indiferencia y en muchos casos la agresión. Al pagar, los clientes sienten que tienen derecho a todo, y esa lógica convierte a las mujeres en objetos de uso. Esta pedagogía de la violencia se traslada al conjunto de la sociedad, reforzando los mandatos de género y afectando también a las relaciones no prostitucionales. Cobo subraya que el silencio social en torno a los clientes es parte de la complicidad patriarcal. Mientras las mujeres prostituidas cargan con el estigma, los hombres que consumen permanecen en el anonimato. Son ellos quienes sostienen el mercado, pero rara vez son objeto de debate público. Ese silencio garantiza que puedan seguir actuando sin consecuencias, consolidando la prostitución como un derecho masculino no escrito. El capítulo concluye con una idea central. Si se quiere acabar con la prostitución, es necesario poner el foco en la demanda. No basta con rescatar a las mujeres o con perseguir a las mafias. Es imprescindible cuestionar el privilegio masculino que convierte a las mujeres en mercancía. Solo visibilizando y responsabilizando a los clientes será posible desmontar esta institución patriarcal. Epílogo o conclusión.
Al cerrar el libro, Rosa Cobo ofrece una síntesis de lo que ha venido sosteniendo en cada capítulo. La prostitución no es un fenómeno individual ni marginal, sino una institución central en el corazón del capitalismo y del patriarcado contemporáneo. Es al mismo tiempo una industria económica que genera beneficios multimillonarios y un dispositivo cultural que educa a generaciones enteras en la desigualdad sexual. La prostitución articula múltiples dimensiones. En lo económico, funciona como una corporación transnacional, que se nutre de la trata y que se vincula con economías legales e ilegales. En lo simbólico, produce un imaginario en el que las mujeres son concebidas como seres hipersexualizados y disponibles. En lo político, refuerza los privilegios masculinos y debilita la autonomía femenina. Y en lo emocional, deja a las mujeres prostituidas huellas de sufrimiento, disociación y violencia psicológica. El recorrido del libro demuestra que la prostitución no puede entenderse al margen de la globalización neoliberal. Así como las mercancías y los capitales circulan con rapidez, también lo hacen los cuerpos de las mujeres, transformados en objetos de consumo. La trata de personas, las redes criminales y la expansión de la pornografía son engranajes de un mismo sistema, donde la explotación sexual se convierte en fuente de riqueza y poder. Pero por encima de todo, el análisis revela que la prostitución es un mecanismo pedagógico. Enseña a los hombres que tienen derecho a consumir cuerpos y a las mujeres que sus cuerpos son intercambiables. Esa pedagogía atraviesa la cultura, desde el porno hasta los discursos de la libre elección, y se presenta como si fuera libertad, cuando en realidad es dominación. La conclusión es clara: la prostitución no es inevitable ni natural. Es una construcción histórica, resultado de la alianza entre patriarcado y capitalismo. Desmontar sus mitos, visibilizar a los clientes, atender a las víctimas y proponer alternativas políticas y sociales son pasos imprescindibles para imaginar un futuro diferente. Un futuro en el que el cuerpo de las mujeres deje de ser mercancía y en el que la igualdad real pueda abrirse camino. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.